Podemos hacer un plebiscito, ok. Pero si queremos optar por una línea soberana, ese es un camino útil como táctica, pero no es una línea estratégica. Entonces, pero no hay que verlo como opuesto. Si uno tiene clara una línea estratégica, puede también utilizar mecanismos de otras líneas y no hacerlas excluyentes. Cuando se ha entendido la dialéctica de una manera dicotómica, es la peor manera de entender la dialéctica. Y la dialéctica, en el fondo, es unir la diversidad sin romper la diversidad. El arte de la dialéctica es unir lo diverso y mantener diverso lo unido. Eso en esencia. Ahora, por supuesto, otro de los temas que estamos discutiendo no hace mucho en Santiago. Y el tema del partido, o sea, si este movimiento tiene que generar partido o no. Es otro gran tema. El partido implica ya una forma orgánica que inevitablemente tiene que ser funcional y jerárquica. Partido implica organización. Por eso es que el partido pertenece a la lógica de la política representativa, ¿no es cierto? Legalizada y estatal, que exige eso: estructura funcional, programa, estatuto, jerarquía. Los movimientos sociales que están constituidos en buena medida, sobre todo en Chile ahora, por redes. Las redes no tienen una organicidad estatutaria. Las redes se arman y se desarman, se unen y se desunen. Una investigación que hizo tiempo atrás con NUD demostró que cada día en Chile se le da menos relevancia a las organizaciones y las redes, en cambio, se multiplican y se multiplican al infinito. El problema es que no pueden hacer censo de las redes. De las organizaciones sí. Y la red tiene esa particularidad, ¿no es cierto? Que no es rígida. Es como la iglesia pentecostal, con todo respeto, ¿no? Para ellos se constituyen, pero llegan a un nivel de crecimiento y se dividen. El cisma para este proceso es vida. El cisma para una organización rígida de Iglesia Católica es muerte. Pero los movimientos sociales son básicamente redes, entonces por eso que no podemos esperar de ellos una rigidización de sus organizaciones. De ahí un tema de fondo, entonces hay que organizar partidos, entonces uno puede decir, ya, ahorita, o esperemos que la Asamblea Constituyente se constituya con esta dinámica dialéctica abierta y acordada la Constitución, venga el Congreso si queremos Congreso y venga el partido y venga la disputa a través del partido. La tradición indica que las democracias participativas normalmente no exigen organizaciones partidarias. Si se mantiene los niveles de asamblea, no es requisito, digamos, para que haya democracia participativa. Por eso es un tema abierto. Yo no conozco la experiencia mía con respecto a los partidos del periodo de 1938-1933 es negativa, mi experiencia. Porque me di cuenta del contraste con lo que estaba pasando. Como yo venía de abajo, venía con los sectores que podríamos llamar marginales, entonces me daba cuenta, ¿no?, de la violencia que se ejercía desde la batalla partidaria hacia esta gente. Pero bueno, es un tema todo abierto. No hay aquí teorías que se puedan plantear dogmáticamente. Eso. Gracias. Buenas tardes. Más que nada un comentario porque... Más que nada un comentario porque creo que ya respondió un poco en parte mi duda. Y más que nada veo que el bicentenario, como decimos, es más que nada una fiesta de cumpleaños y todo el tema. Yo creo que hay una gran deuda que tiene el país y es identificar una identidad nacional. Y esa identidad nacional, yo creo que con este movimiento tal vez pueda reafirmarse o ser la primera parte de un movimiento más grande. Porque yo creo que hasta antes de este movimiento estaba la cultura de televisión, la cultura del sistema neoliberalista, que en el fondo
terminó marcando a una sociedad y terminó reprimiéndola también, convirtiéndola en gente más egoísta, por decirlo así. Y de hecho, todavía está en esos ramos. Basta con ver que vemos la tele, vemos los problemas, nos sensibilizamos, pero no hacemos nada. Y es parte de una cultura que se ha generado, no sé, pues yo creo que desde los años 80 en adelante. Por justamente un tema de represión y por una política que en el fondo inventó Milton Friedman sobre la cultura de la crisis y imponer nuevas leyes para imponer y generar, no sé, por lo que es actualmente todo este tema. Eso más que nada, igual le agradezco en el fondo como la respuesta camuflada en todo esto, que nos falta identidad nacional, y la identidad nacional como cultura más que nada, porque la cultura es la que vemos cómo percibimos las cosas, cómo las manejamos también y cómo las pensamos. Eso, más que nada. Gracias. Sí, un par de breves comentarios también a lo que dice. Para recordar la cultura clásica, Aristóteles decía que el género real de sus especies. El género real de sus especies. Y que podríamos decir, la nación es real en sus comunidades concretas de base. Hay que tener presente que el concepto nación fue un constructo político realizado por Santiago. Durante mucho tiempo las comunidades locales, los guasos de las comunidades del sur, cuando decían voy a Santiago, voy a Chile. Y si tenemos presente quienes siempre hablan de nación, de patria, etcétera, son las élites. La cultura chilena, nacional, siempre ha sido una cultura estrictamente popular, del bajo pueblo. Entonces, es un gran tema, ¿no? Si hablamos de nación, ¿qué es lo que es la nación? ¿Existe la nación socialmente hablando, culturalmente hablando? Como tal, como nación. Es una abstracción, es un constructo universal. Lo que siempre existieron en Chile son comunidades concretas reales muy distintas realmente unas de otras, muy diversas unas de otras. Entonces, a ver lo lindo que tiene este movimiento de estar, todas estas diversidades culturales que tienen las comunidades locales están convergiendo sin anularse para producir una idea de conjunto que, claro, expresa mejor tal vez lo que podría ser la nación. En fin, estoy de acuerdo contigo. Hola, profesor. ¿Se puede hacer breve? Porque sí, sí, sí. Bueno, yo soy Beatriz y en realidad haciendo un poco la pregunta anterior respecto de si hacer partido o no, una cosa así, yo creo que a mí me surge, digamos, la idea de que uno no puede abstraerse como Chile del contexto latinoamericano, siglo XXI, se habla de los socialismos del siglo XXI, bla, 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 y por lo menos tenemos tres ejemplos de países que han hecho asamblea constituyente y cambiado la constitución en los últimos 10 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Que es Venezuela, Ecuador y Bolivia. De estos los tres, cada uno con su especificidad, su complejidad particular, pero de alguna manera no sé si la idea, mi pregunta no tiene que ver con qué modelo seguir, pero por ejemplo, lo del partido, en Bolivia surge el MAS, ¿cierto? Que al final se constituye como fuerza partidaria de alguna manera, desde los obreros, desde los campesinos de la coca, etc. Pero por otro lado, Ecuador surge un tipo que desde la élite rompe con una dicotomía de fuerzas partidaria y económica entre Guayaquil y Quito, etc. Pero de alguna manera, no sé si será así, pero me da la impresión de que actuaron desde dentro, como un poco lo que usted había ya criticado, que aquí no ha resultado, como entrar a la política y cambiarla. Y yo tengo la sensación de que ellos lo hicieron así, que me gustaría saber cuál es su opinión de esa experiencia. También que debe colocar bueno, es evidente que en los casos de Bolivia
de Ecuador, Venezuela y Colombia, que han tenido asambleas constituyentes, fueron realizados a través de procesos mixtos, con movilización espontánea de las bases sociales, pero al mismo tiempo con, de alguna manera, el trabajo ahí supervisante, tutelar, de alguna manera acompañante de los partidos, o de movimientos partidarios, con caudillos flotando también entre medio. No fueron procesos puros, sin lugar a dudas, y los resultados actualmente están a la vista. Pero sí hay varias cosas que decir al respecto. Tanto Bolivia como Ecuador, como Colombia, tienen culturas populares muy potentes y tienen comunidades locales muy potentes, con capacidad de autonomía que puede ser sorprendente. En Venezuela un poco menos, en este sentido. Y el resultado de eso ha sido lo menos que casi todos ellos tienen una ley que le llaman de participación ciudadana. La de Bolivia, el caso no tiene participación ciudadana. Entonces, en ese sentido, uno puede preguntarse qué tipo de proceso podemos seguir en Chile, cuán puro puede ser en términos de que solo las bases ciudadanas actúen con pleno ejercicio de la soberanía, asegurándose el camino asambleístico más que el plebiscito, excluyendo la clase política tal como hicieron las burbadas en el año 18, que explícitamente excluyeron a los partidos políticos locales cesantes, ¿no? Durante un buen tiempo, mientras se elaboraba esta decisión. Es un proceso puro. Probablemente en Chile va a ser muy difícil desembarazarse de los partidos políticos, entre otras cosas porque tuvimos muchos años nosotros con esa lógica en la cabeza. De todos los países de América Latina, Chile tuvo un sistema político de partidos políticos más sólido, sistémico y dominante y hegemónico. Es un hecho, más que en Argentina, más que incluso en Uruguay, de alguna manera, más que en Brasil. Chile fue el país de los partidos políticos. Entonces tenemos todavía una cultura muy influida por eso. Nos parece difícil imaginar algo sin partido. Pero mi opinión al respecto, yo creo que estamos en un proceso extraordinariamente inédito, que tiene muchos factores en su favor, pero al mismo tiempo tiene mucho que aprender todavía para poder ejercer un poder soberano global, multidimensional. Y eso, pienso, va inevitablemente a significar la participación marginal o influyente de algunos partidos políticos. Yo creo que el Partido Comunista, por ejemplo, se va a fortalecer con este coyuntura, a pesar que está metido en el Congreso trabajando al interior de la Constitución del 80 y jugando el juego de esa Constitución. Yo no me atrevería a decir nada al respecto. Lo único que yo pienso es que hay que ser extremadamente precisos en los análisis de la realidad que estamos viviendo, el autoconocimiento de cuánto pesa realmente históricamente el movimiento en los cuales estamos embarcados y qué reacciones posibles podemos esperar de los políticos y del ejército. Siendo muy fino en ese análisis, creo que podemos colar mucho medio en un proceso tal vez mucho más definido y transparente que en muchos países latinoamericanos convencionales. Y yo apostaría que la cultura emergente popular, sobre todo la juventud popular, es algo muy nuevo, muy potente, pero que falta todavía un despliegue más amplio hacia el plano estrictamente constituyente político. Es lo que se quería decir frente al comentario. Entonces, le damos las gracias al profesor por haber estado con nosotros.